Hola a todos. En esta presentación veremos algunas de las aplicaciones que tiene el área de la termodinámica en el contexto de la bioquímica. Normalmente la termodinámica es un tema que resulta un tanto elusivo, sobre todo en un curso introductorio a la bioquímica y más que nada en el contexto de la bioquímica médica. Y por ello en general no se revisa con tanta profundidad, pero realmente es un tema del que se tiene que tener un buen conocimiento para entender las bases que rigen al funcionamiento del metabolismo. No todo radica en la comprensión de la termodinámica, por supuesto hay una variedad muy amplia de factores que modulan o que influyen en cómo se llevan a cabo los procesos metabólicos que ocurren en el cuerpo humano. Pero ciertamente la comprensión y el conocimiento de la termodinámica pretenden apoyar la comprensión subsecuente de estos procesos. Y por supuesto, para comenzar a hablar de la termodinámica, tenemos primero que definirla y de hablar de los sistemas, que constituyen el principal objeto de estudio de esta área del conocimiento. La termodinámica se define como la rama de la física que estudia los efectos de los cambios de temperatura, presión y volumen de un sistema físico a un nivel macroscópico. Para comprender los principios que rigen a la termodinámica, hay que estudiar sus leyes. Estas son cuatro. La ley cero dicta que dos sistemas a temperaturas distintas intercambiarán calor hasta alcanzar el equilibrio térmico. Es decir, si tenemos, por ejemplo, dos recipientes contiguos, uno a una temperatura de 40 grados y uno a una temperatura de 30 grados, estos intercambiarán calor hasta que ambos alcancen la misma temperatura, es decir, 35 grados. La primera ley dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La segunda ley dicta que la entropía siempre va en aumento. Esta ley es particularmente significativa en el contexto de sistemas biológicos. La entropía es un concepto que definiremos a continuación. Y la tercera ley dice que al llegar al cero absoluto, es decir, al 0 Kelvin de temperatura, cualquier proceso físico de un sistema se detiene y la entropía es mínima. Ya he mencionado varias veces el término sistema, pero en sí, ¿qué es un sistema? Dicho de la forma más simple, un sistema es el objeto de estudio de la termodinámica. Aplicado al contexto de la química, y dada una reacción química, un sistema está integrado por todos los reactivos y productos, el solvente en el que están contenidos y la atmósfera inmediata en la que se encuentran. Y este esquema nos deja muy en claro que el sistema es nuestro objeto de estudio, es decir, nuestro centro. Los alrededores es, en nuestro contexto de reacción, la atmósfera inmediata, y a la suma del sistema junto con los alrededores se le denomina universo. Dadas sus características de intercambio de energía y materia, se pueden establecer tres tipos de sistemas. El sistema abierto es aquel que intercambia energía y materia con sus alrededores, es decir, ambas cosas, energía y materia. Un sistema cerrado es aquel que únicamente intercambia energía con sus alrededores. Y finalmente un sistema aislado es aquel que no intercambia ni energía ni materia con sus alrededores. En este esquema podemos ver un ejemplo de cada uno. Un sistema abierto, B, intercambia tanto materia como energía. Un sistema cerrado, C, intercambia únicamente energía. Y un sistema aislado, D, no intercambia ni materia ni energía. Ahora que hemos mencionado esos conceptos que son plenamente termodinámicos, podemos ir adentrándonos en los conceptos que son relevantes para la bioquímica. Y estos conceptos son básicamente cuatro: la entropía, la entalpía, la energía libre y el equilibrio. Finalmente llegamos al concepto de entropía, que es aquel que se mencionaba en la segunda ley de la termodinámica. ¿Y qué es la entropía? Pues la entropía es la medida de las posibles configuraciones de un sistema. Tiene que ver con la segunda ley, como ya mencioné.
El universo tiende al desorden. ¿Y esto qué nos está diciendo? Pues básicamente que la materia tiende a perder energía, porque mientras más energía tenga la materia, más inestable va a ser su estado de conformación. Entonces, si pierde energía, se vuelve más estable. Y por lo tanto, el universo tiende a una mayor cantidad de conformaciones o configuraciones de la materia. Esto quedará más claro en un ejemplo de la diapositiva siguiente. La entropía se expresa como S y es adimensional, es decir, no tiene unidades. Y el cambio en la entropía, representado como delta S, es positivo si existe un aumento en el número de configuraciones del sistema y negativo si las configuraciones posibles disminuyen. Partiendo de lo mencionado en la diapositiva anterior, tenemos el siguiente ejemplo. Un matraz lleno de agua al cual se le añade un soluto líquido. El soluto en primera instancia permanece en un solo punto, pero conforme pasa el tiempo empieza a difundir, es decir, se empieza a distribuir por el cuerpo de agua hasta que queda completamente y uniformemente distribuido, o sea, que ha difundido completamente. Si nosotros observamos el comportamiento de las partículas individuales de soluto, tenemos que en un principio estas se concentran en un solo punto, como ya mencioné. Es decir, cuando están concentradas en este único punto, las posibles configuraciones que pueden adoptar estas partículas son sumamente reducidas, ya que, insisto, están aglomeradas y por lo tanto no hay posibilidad de que esta partícula, por ejemplo, pueda llegar a estar aquí o aquí o aquí. Sin embargo, con el paso del tiempo, la entropía aumenta. ¿Y esto qué nos está diciendo? Pues básicamente que como las partículas difunden, es decir, se distribuyen homogéneamente por la mezcla, entonces, por decir algo, esta partícula de aquí ya tiene una cantidad mucho mayor de configuraciones posibles. A lo que me refiero con esto es que esta partícula no necesariamente tiene que estar aquí. Puede estar aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Mientras que en este apartado de aquí, las partículas tienen una posición fija. Y en este ejemplo, entonces, lo que tenemos es un aumento en la entropía reflejado en el aumento de las configuraciones posibles de estas partículas. Entonces, por lo tanto, la entropía, o más bien el cambio en la entropía, es positivo. El siguiente concepto que vamos a abordar es el de entalpía, que es la cantidad de calor que un sistema libera o absorbe en condiciones estándar de temperatura y presión. Estas condiciones estándar son 25 grados Celsius o 298.15 grados Kelvin y una atmósfera de presión. La entalpía se expresa como H mayúscula y se mide en joules o calorías sobre mol. Básicamente, unidades energéticas. A partir del comportamiento de una reacción, en cuanto a su absorción o liberación de calor, podemos definir dos tipos de reacciones. La reacción exotérmica es aquella en la que se libera calor y su cambio en entalpía, es decir, delta H, es negativo. Entonces, delta H es menor a cero. Y por el contrario, como se podrán imaginar, una reacción endotérmica es aquella en la que se absorbe calor. Y por lo mismo, su delta H entonces es positivo o mayor a cero. Y aquí tenemos una representación esquemática bastante clara de la diferencia entre una reacción exotérmica y una reacción endotérmica. Como pueden ver en la reacción exotérmica, las flechas indican que la reacción está liberando calor hacia los alrededores. Es decir, la propia reacción está perdiendo calor. Mientras que en la reacción endotérmica las flechas indican que el calor se absorbe de los alrededores para que la reacción se lleve a cabo. Es decir, la reacción está ganando calor. Un concepto sumamente importante que hay que tomar en cuenta de la entalpía para su aplicación en la bioquímica es el hecho de que la ruptura de enlaces entre moléculas o dentro de una molécula es un proceso que requiere energía.
es decir, es un proceso endotérmico, mientras que el proceso de formación de enlaces es exotérmico, es decir, la formación de un enlace libera energía. Y aquí tenemos el ejemplo de una reacción de combustión que evidentemente no se lleva a cabo de esta manera en términos fisiológicos, pero nos sirve para ilustrar este concepto. Las flechas azules que vemos aquí representan un aumento en la entalpía, es decir, un delta H positivo. ¿Por qué? Porque aquí vemos que se requiere energía para romper los 4 enlaces carbono-hidrógeno del metano y los 2 enlaces oxígeno-oxígeno de, pues, justamente el oxígeno molecular. Sin embargo, en las flechas rojas, o por medio de las flechas rojas, podemos ver la contraparte, es decir, las reacciones exotérmicas, con delta H negativo porque liberan calor. Y estas reacciones exotérmicas liberan calor justamente por la formación de estos dos enlaces carbono-oxígeno y estos 4 enlaces oxígeno e hidrógeno. Como la liberación de energía es mayor que el gasto de energía para romper los enlaces, tenemos que existe una liberación neta de energía calórica en forma de menos 802 kilojoules por mol de reactivos que se transforman en productos. Y esta cifra se obtiene de la suma de el cambio en entalpía negativo más el cambio en entalpía positivo. Y por ello podemos decir que la combustión en total, considerando la ruptura y la formación de enlaces, es un proceso exotérmico. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver la entalpía con la entropía y estas a su vez con la termodinámica. Pues bien, el concepto de energía libre de Gibbs nos permite relacionar ambas magnitudes y predecir el curso de ciertas reacciones. La energía libre de Gibbs se define como la energía total disponible, es decir, energía en todas sus formas, sea calórica, sea lumínica, etcétera, etcétera, en un sistema para realizar un trabajo. Se expresa como G y se mide en joules sobre mol, tal como la entalpía. El cambio en la energía libre, es decir, delta G, se calcula mediante la siguiente ecuación. Y esta ecuación es absolutamente crucial para la comprensión de los fenómenos bioquímicos. Dicta que delta G, o sea, el cambio en la energía libre, es igual al cambio en la entalpía, delta H, menos la temperatura multiplicada por el cambio en la entropía, delta S, donde T es la temperatura del sistema en Kelvin. Y este valor, es decir, el valor del cambio en la energía libre, se calcula en condiciones estándar, ¿no? Ya las mencionamos y viene indicado por este superíndice. A partir de esta ecuación, ¿qué podemos inferir nosotros? Pues que la entalpía y la entropía determinan la energía libre de Gibbs de una reacción. Y a partir de esto podemos hacer ciertas aseveraciones. La utilidad del valor del cambio en la energía libre de Gibbs es que nos permite determinar si una reacción va a ser espontánea, es decir, que ocurra naturalmente, o si va a ser, por el contrario, no espontánea, es decir, que no ocurre naturalmente. Y a partir de ello, pues justamente podemos definir dos tipos de reacciones. Las reacciones exergónicas son aquellas que liberan energía a sus alrededores y por lo tanto son espontáneas y se dice que son favorables energéticamente porque pierden energía. Su delta G es negativo. Y por el contrario tenemos a las reacciones endergónicas y estas pues justamente lo que hacen es que absorben energía de los alrededores. Y justamente como están ganando energía, entonces no son favorables energéticamente y por lo mismo tampoco son espontáneas. Y su delta G es positivo. Retomando lo mencionado en la diapositiva anterior, había dicho que la entalpía y la entropía, y bueno, más bien los cambios en estas dos magnitudes, determinan la energía libre de Gibbs. Pero esto solo lo logran conjuntamente, es decir, cuando se relaciona la entalpía con la entropía.
De otro modo, la entalpía por sí sola no nos indica si una reacción es favorable o no favorable. Y del mismo modo, la entropía por sí sola no nos dice si una reacción es favorable o no favorable. Tenemos que hacer una asociación entre ambas magnitudes para determinar si una reacción es exergónica o endergónica. Aquí tenemos la distinción gráfica entre una reacción endergónica y una reacción exergónica. Recordando que una reacción endergónica no es espontánea y una reacción exergónica sí es espontánea. Para el caso de la reacción endergónica, se tiene que la energía de los reactivos es menor que la energía de los productos. ¿Y esto a qué se debe? Pues justamente a que la reacción, para que se lleve a cabo, necesita absorber energía y por lo tanto lo que se tiene es un delta G positivo. Por el contrario, ¿qué es lo que ocurre en una reacción exergónica? En la reacción exergónica, la energía de los reactivos es mayor que la energía de los productos. Y por lo tanto, lo que ocurre es que se libera energía. Y entonces se tiene un delta G negativo. Y esto hace que la reacción se considere favorable, la pérdida de energía. Pero la energía libre de Gibbs no es la única forma en que nosotros podemos describir si una reacción es espontánea o no. Una forma ulterior tiene que ver con el concepto de equilibrio. La mayoría de las reacciones químicas que ocurren en el cuerpo son reversibles, es decir, van de reactivos a productos y de productos a reactivos. El equilibrio es el estado en el que la tasa de conversión de reactivos a productos es la misma que la de productos a reactivos. Consideremos una reacción química cualquiera, reversible, por supuesto, indicado por las flechas bidireccionales, en la que A es un reactivo, B es el producto y entonces A se convierte en B y B a su vez se convierte en A. Lo que nos dice el equilibrio es que va a llegar un momento en el curso de esta reacción en que la misma cantidad de A que se convierte en B va a ser la cantidad de B que se convierte en A. Por decir algo, cuando una molécula de A se convierte en B, una molécula de B se convierte en A. Entonces, aparentemente, las concentraciones, tanto de reactivos como de productos, se mantienen iguales. Y ello, a su vez, nos permite definir otro concepto, que es el de constante de equilibrio. Y la constante de equilibrio se calcula mediante esta fórmula. Es que dicta que la constante de equilibrio es el cociente de la concentración, indicada por estos corchetes, de productos, en este caso B, entre la concentración de reactivos, en este caso A. Y esto nos va a permitir dictaminar ciertas cosas relativas a la espontaneidad de la reacción que veremos en la diapositiva siguiente. Considerando entonces la fórmula para calcular la constante de equilibrio, tenemos que la concentración de productos ocupa el numerador, mientras que la concentración de reactivos ocupa el denominador. Con base en la relación que surja de estas concentraciones, podemos definir si una reacción tenderá hacia la formación de productos o si tenderá hacia el mantenimiento de los reactivos. Si la constante de equilibrio de una reacción es muy positiva, es decir, que es mucho mayor a 1, en otras palabras, que el numerador es considerablemente más grande que el denominador, la reacción tenderá hacia la formación de productos y se considerará espontánea. ¿Por qué espontánea? Porque la conversión de reactivos a productos está ocurriendo. Y por el contrario, si la constante de equilibrio es mucho menor a 1, entonces la reacción se inclinará hacia la formación o más bien el mantenimiento de los reactivos. Prácticamente no se formarán productos y por lo mismo la reacción se considerará no espontánea. Hay una comprobación matemática de este hecho que relaciona la constante de equilibrio con el cambio en la energía libre de Gibbs. Y es que si nosotros multiplicamos
la constante de los gases por la temperatura en Kelvin por el logaritmo natural de la constante de equilibrio, podemos determinar el cambio en la energía libre. ¿Y esto qué nos indica? Pues matemáticamente nosotros sabemos que el logaritmo natural de cualquier número que sea superior a 1 va a ser positivo y por lo tanto nos va a dar un delta G negativo. Y por el contrario, cualquier número que sea menor a 1, su logaritmo natural nos dará un resultado negativo y por lo tanto al multiplicarlo por este signo menos nos dará un delta G positivo, que como ya hemos visto es característico de reacciones endergónicas, es decir, no espontáneas. En esta imagen podemos ver la representación gráfica de la constante de equilibrio. En el lado izquierdo tenemos una constante de equilibrio que es mucho mayor a 1 y esto nos quiere decir que la reacción tiende a la formación de producto y aquí lo podemos ver. PA son los reactivos, PB son los productos y como podemos ver, conforme desciende la concentración de reactivos, aumenta la de productos hasta que se llega al equilibrio, que es el punto, como ya vimos, en el que ya no fluctúan las concentraciones de ninguno de los dos. Y por lo tanto, en esta reacción se favorece la formación de productos. Por otra parte, en esta reacción en la que la constante de equilibrio es mucho menor a 1, el decrecimiento en la concentración de reactivos es realmente bastante discreto, bastante disminuido, y por lo mismo el aumento en la concentración de productos tampoco es demasiado exagerado. Y entonces podemos decir que en esta reacción no se favorece la formación de productos. Ahora que ya hemos ahondado en los conceptos esenciales que tenemos que conocer de la termodinámica, podemos aplicar estos a la bioquímica. Posiblemente una de las aplicaciones más significativas de la termodinámica a la bioquímica se refleja en el acoplamiento de reacciones. Y para hablar de acoplamiento de reacciones, primero tenemos que hablar de una molécula muy ubicua, muy popular y ciertamente muy importante en el cuerpo. El ATP, o adenosina trifosfato. Y esta es la molécula energética utilizada por nuestro organismo para llevar a cabo transformaciones bioquímicas. La hidrólisis, es decir, la ruptura mediante agua de ATP, es un proceso sumamente exergónico. Libera una gran cantidad de energía a los alrededores, la cual es absorbida por reacciones endergónicas, de ahí el término de acoplamiento de reacciones. En la siguiente diapositiva veremos un ejemplo. El delta G de la hidrólisis de ATP es de menos 30.5 kilojoules sobre mol en condiciones estándar. Su valor fisiológico depende de la constante de equilibrio, es decir, de la concentración de ATP, ADP y fosfato inorgánico, y oscila entre menos 50 y menos 70 kilojoules sobre mol. Pues bien, aquí tenemos nuestra molécula de ATP. Tiene sus tres grupos fosfato, y lo que vamos a hacer es que vamos a meter agua, es decir, vamos a hidrolizar y vamos a romper este enlace fosfodiéster. Y lo que vamos a lograr pues, es justamente la liberación de un fosfato inorgánico o de un ion fosfato y la formación de adenosina difosfato, ADP. Este proceso resulta en la liberación masiva de energía porque el fosfato liberado establece enlaces con el agua que son de alta energía y en sí ADP también puede establecer otros enlaces. Y lo que queremos hacer con la energía liberada por medio de la hidrólisis es acoplarla a una reacción que requiere energía para llevarse a cabo, es decir, una reacción endergónica. ¿De qué nos sirve que la hidrólisis de ATP sea altamente exergónica si no tenemos ningún proceso que absorba la energía liberada? Pues bien, este es el fundamento del acoplamiento de reacciones. En el ejemplo tenemos la síntesis del aminoácido glutamina a partir de glutamato y amonio. Y este proceso, como bien dice aquí, es endergónico, ¿no? Su delta G es de más 3.4 kilocalorías sobre mol y por lo tanto requiere energía para llevarse a cabo. No es favorable, no se va a llevar a cabo espontáneamente. Necesita de una fuente de energía
Y esta fuente de energía, ¿cuál es? Pues justamente la hidrólisis de ATP, que es altamente exergónica y como podemos ver aquí tiene un delta G de menos 7.3 kilocalorías sobre mol. Entonces, a la hora de acoplar estas reacciones, que es básicamente sumar los delta G de cada una, tenemos que el delta G total de este proceso, es decir, del acoplamiento de la hidrólisis de ATP con la síntesis de glutamina, es muy favorable, sigue siendo muy favorable. Tenemos que incluso hay una especie de superávit energético de menos 3.9 kilocalorías sobre mol. Es decir, sigue sobrando energía, se podría incluso llegar a acoplar otro proceso endergónico. Y así es como el cuerpo lleva a cabo reacciones que no son favorables, las acopla a reacciones que sí son favorables. Asimismo, podemos hablar de metabolismo. El metabolismo se define como la suma de los procesos bioquímicos que ocurren en un organismo. Entonces, como ustedes pueden inferir, es un término sumamente amplio. El metabolismo generalmente se estudia como vías metabólicas. Y una vía básicamente es una serie de reacciones que llevan a la degradación o a la síntesis o a la formación de algún intermediario metabólico. A partir del comportamiento termodinámico de estas vías, podemos agrupar al metabolismo en dos grandes clasificaciones. Una de ellas es el anabolismo. Y el anabolismo comprende reacciones o procesos primordialmente endergónicos. Ya sabemos que algo endergónico es no favorable porque requiere absorber energía para llevarse a cabo. Y en general, las vías metabólicas que tienen que ver con la síntesis de biomoléculas, es decir, la síntesis de ácidos grasos, la síntesis de glucógeno, la síntesis de proteínas, todos estos procesos en los cuales partimos de componentes individuales y terminamos con una macromolécula de alta complejidad y de alto orden, por todas las definiciones que hemos dado de termodinámica, son endergónicos, requieren energía. Y por el contrario, tenemos al catabolismo. Y el catabolismo, pues incluye vías que están integradas principalmente por reacciones o procesos exergónicos, favorables porque resultan en la liberación de energía. No siempre, pero en la mayoría de los casos. Y aquí pues tenemos la contraparte, que es justamente la degradación de macromoléculas, ¿no? Si nosotros degradamos proteínas, glucógeno, ácidos grasos, etcétera, etcétera, pues nosotros vamos a tener una liberación neta de energía. Y este diagrama ilustra la relación entre catabolismo y anabolismo y lo relaciona con algo que ya tratamos, que es la hidrólisis de ATP. Como podemos ver, las reacciones o las vías catabólicas son exergónicas y por lo tanto son favorables y resultan en la formación de adenosina trifosfato, ¿no? Resultan en la regeneración de esta molécula energética. Y esta molécula energética es utilizada en fenómenos de acoplamiento de reacciones por las vías anabólicas, que son endergónicas. Y de esta manera podemos ver la interrelación que existe entre el catabolismo y el anabolismo, y cómo el ATP funge como este punto de conexión, no exclusivamente, pero sí primordialmente, entre ambos tipos de procesos. Y finalmente, y posiblemente el punto más importante de toda esta presentación, las enzimas, que serán su pan de cada día desde que acaben el primer bloque hasta que acaben el año. Las enzimas son catalizadores biológicos que aceleran el curso de las reacciones bioquímicas. En general son proteínas, pero hay algunas enzimas llamadas ribosimas que están hechas de RNA ribosomal. Para que un reactivo, en este contexto el sustrato, reaccione con otro para formar un producto, ambas partículas deben de colisionar con la orientación adecuada y con una energía mínima, llamada energía de activación. Es decir, la energía de activación al fin y al cabo dicta qué tan rápido se están moviendo las moléculas. Entonces, para que dos moléculas interactúen entre sí y se lleve a cabo una reacción, tienen que interactuar con una velocidad suficiente. Y esto tiene que ver con la energía de activación que tienen que alcanzar estas moléculas. El estado de transición
es el punto de mayor energía de la reacción y marca la transición, justamente de ahí su nombre, de reactivo o reactivos a producto. Lo veremos en una representación gráfica en la siguiente diapositiva. Las enzimas proveen vías de reacción alternativas que tienen una energía de activación menor, con lo cual aceleran el curso de la reacción. Es decir, las enzimas lo que hacen es que permiten que las partículas reaccionen entre sí sin que se necesite tanta energía del medio. Vamos a ver ahorita cómo logran este efecto. En la gráfica de la izquierda podemos ver el progreso de una reacción cualquiera. En el eje de las X tenemos la coordenada de reacción y en el eje de las Y tenemos la energía libre, representada como G, como en los casos anteriores. Asimismo, tenemos dos funciones. Tenemos una función en negro, que representa el progreso de la reacción sin un catalizador, y tenemos una función en azul claro, que representa el progreso de la reacción con un catalizador, es decir, con nuestra enzima. Estos iconos de doble cruz representan el estado de transición, que como recordaremos es el punto de mayor energía de la reacción y también representa la transición del reactivo al producto. La enzima posee un sitio activo al cual se une el sustrato para ser transformado a producto, por supuesto. Este sitio activo tiene bastante especificidad para el sustrato, pero no necesariamente es exclusivo para este. Con esto quiero decir que las enzimas catalizan la conversión de varios sustratos a varios productos. Y esto desmiente realmente el modelo anticuado de la interacción de llave y cerradura entre el sustrato y su sitio activo. La interacción enzima-sustrato depende de interacciones débiles entre el sustrato, por supuesto, y el sitio activo. Como hemos visto ya en repetidas ocasiones a lo largo de esta presentación, la formación de enlaces es un proceso exotérmico, es decir, que libera energía. Pues la formación de interacciones débiles entre la enzima, o bueno, entre el sitio activo de la enzima y su sustrato, no es una situación distinta, sigue siendo un proceso exotérmico. Recordemos que las interacciones débiles incluyen una variedad de interacciones, como lo pueden ser las fuerzas de Van der Waals, la fuerza electrostática, el efecto hidrofóbico, etcétera, etcétera. Y justamente pues esta formación de interacciones resulta en la liberación, como todo proceso exotérmico, de energía de unión, que está representado como delta Gb. Entonces, esta energía de unión se libera por la unión, justamente, del sustrato a su sitio activo. Y entonces la energía es absorbida por el sustrato para alcanzar el estado de transición, recordemos este doble tache de aquí, más rápidamente. Y entonces, por eso se dice que las enzimas reducen la energía de activación necesaria, porque la energía que surge de la interacción entre el sitio activo y el sustrato provee energía suficiente como para que ya simplemente se tenga que absorber muy poca energía del medio para llevar a cabo la transformación de sustrato a producto. Adicionalmente, existen otros mecanismos catalíticos que favorecen la liberación de energía y se basan en la formación de enlaces covalentes. Estos son las catálisis ácido-base, la catálisis covalente y la de iones metálicos, en las que se unen básicamente protones, grupos funcionales y iones metálicos a el sustrato que está siendo catalizado para favorecer la liberación de energía y que el sustrato alcance el estado de transición más rápidamente. Aquí incluso podemos ver gráficamente cómo la energía libre desciende, es decir, se libera energía cuando se forman el complejo enzima-sustrato y el complejo enzima-producto. Y justamente la formación de estos complejos viene dada por las interacciones débiles que liberan energía. Y bueno, eso es todo por parte del tema de termodinámica.
Si les interesa revisar aún más, aquí están estas dos fuentes que son bastante buenas. Evidentemente el Leninger incluye un poco más de información y espero que les haya servido.